Hey bestias, ¿cómo están? Espero que estén bien. Un video más para el canal. Un video que estoy agradecido con Dios, con el Señor, porque tengo mi primer alumno, ya gracias a Dios. Una persona que me vio en TikTok y se pasa a mi YouTube, y de mi YouTube me dice, oye, me llamó mucho la atención un video de tu pareja y otro tema que estás hablando con Dios, y ocupo eso. Quiero mejorar mis relaciones y mejorar el tema de Dios, porque quiero acercarme a Dios. Le digo el precio y él dijo, nada más dime dónde te lo mando. Fue impresionante, mi primer alumno, estoy muy feliz. Y hablando precisamente del tema de Dios, en esta semana tuve una confrontación con el Señor, donde yo cuando conocí a Dios, cuando conocí a Cristo, Dios fue muy claro conmigo en su propósito, que era compartir su palabra. Y honestamente lo voy a hacer ahorita. Lo he estado haciendo y no es algo que no como que lo he dejado de hacer, nunca lo he dejado, pero yo sé perfectamente como en qué forma es a lo que yo voy, porque Dios, cuando tiene un llamado con una persona y cuando tiene un propósito con una persona, Dios no lo va a soltar hasta que logre ese propósito y ese llamado. Entonces, déjenme decirles lo siguiente, que Dios jamás se va a cansar hasta lograrlo. Dios nunca pierde, jamás pierde, pero no pierde en un sentido egoísta, sino en un sentido de amor. O sea, a veces nos encontramos luchando contra Dios, pero Dios siempre va a ganar. Entonces, pues bueno, me rindo a Él, solo para Él sirvo. Y en la mañana agarré mi Biblia y tenía una carta que me dejó mi novia, pero la había puesto como que, bueno, la voy a guardar porque la voy a usar como separador, pero en ese momento no me fijé en dónde la puse, simplemente pues la guardé. Entonces al momento de leer la Biblia en la mañana, la abro y primeramente veo un pasaje con el número 13. Y el número 13 es la fecha de mi cumpleaños, el 13 de febrero. Entonces yo veo el 13 y le dijo, lee. Lo sentí de verdad, lee. Ok. Cuando leo, hay una historia que yo jamás la había leído. Jamás. No tengo ni la más remota idea. O sea, dije, ¿esto estaba aquí? Dijo, sí. Ahí estaba todo el tiempo, ¿va? Pero, ay, perdónenme. Ay, lo siento, se me cayó algo. Entonces, ahí está. Pues resulta que estaba este pasaje y cuando lo empecé a leer, yo le decía al Señor, es como que no entiendo porque sí está muy claro, pero a la vez no. O sea, ayúdame a entender. Y empecé a hacer una investigación sobre el pasaje y empecé a hacer lo que antes yo hacía, que era para ser pastor, así la exégesis, como le dicen, del pasaje. Pero aquí lo más importante es cómo sentí Dios lo que quería decirme. Y Dios, déjenme decirles que cuando Dios te da una orden, cuando Dios te dice algo que hagas, hazlo. Pero también van a venir cositas a quererte distraer. Entonces, quiero leerles el pasaje porque vamos a hablar de un hombre de Dios. Un hombre que Dios envió a una cierta tarea que era muy específica, la cumplió, pero dentro de esa tarea Dios le había prohibido algo. Entonces, vamos a leerla para poderme explicar mejor. Vamos a estar en 1 Reyes, capítulo 13, y dice, Dios envió a un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam, un rey, estaba quemando incienso sobre el altar. Dios le ordenó a este profeta que hablara contra el altar, en contra del altar, perdónenme, y el profeta con voz fuerte dijo, altar, altar, Dios ha dicho de que la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. También quemará sobre ti huesos humanos. Dice, para mostrarles que todo eso en verdad sucedería, el profeta dijo que Dios daría una señal ese mismo día. Y les dijo, este altar será destruido y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. Cuando Jeroboam, el rey, escuchó lo que el profeta había dicho en contra del altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y dijo, llévense preso a este hombre. Pero el brazo que había extendido se le quedó tieso y no pudo moverlo más.
Además, el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron. Así se cumplió lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Ahí vamos a poner un poquito de contexto la historia. Simple, había un profeta que Dios lo envió a decirle al rey que estaba quemando incienso, que era algo mal visto por parte de Dios, porque no era hacia Dios, sino era a otros dioses. Entonces, lo que hace el profeta, que le pide Dios, es ve en contra del altar, pero en sí es en contra de Jeroboam, del rey, hacia su idolatría. Entonces, el profeta va, lo obedece perfectamente, le dice, hey, altar, altar, se va a destruir. Perfecto. Y sucede. Y el rey lo quiere agarrar para meterlo preso y se le pone la mano tiesa y se le puso tiesa. Entonces ya no la pudo mover. Imagínense esa escena. O sea, está esta persona, hace lo que Dios le dice y cuando lo intenta agarrar el rey, ¡pum! Primero requiere una valentía muy grande porque un profeta, ir ante un rey y hablar de esa manera, pues era una cuestión de castigo. O sea, era una cuestión de una represalia fuerte. Entonces se requirió de mucho, pero aquí hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo envió desde el primer versículo, desde Judá hasta Betel. O sea, hubo un camino que él recorrió. Pongan atención a lo siguiente. Dice, entonces el rey le dijo al profeta, cuando ya vio que la mano no se le movió, dijo, por favor, ora por mí a tu Dios. Pídele que me sane el brazo. El profeta rogó a Dios y el brazo del rey sanó. Entonces el rey le dijo al profeta, quiero que vengas a mi casa a comer. Voy a darte un regalo. El profeta le contestó, aunque me des la mitad de tu palacio, no iré. Tampoco comeré o beberé en este lugar, porque Dios me ordenó, no comas pan, no bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. El profeta se fue por otro camino, distinto del que había usado para ir a Betel. Entonces, fíjense, Dios le da la orden de que vaya desde Judá, si es Judá, perdóname, desde Judá hasta Betel, sin comer, sin beber, y que se vaya por un camino diferente. Entonces, el rey, cuando sanó, le dice, oye, pues te quiero dar de comer y quiero darte un regalo. Y de una manera muy fuerte confronta el profeta al rey y le dice, ni aunque me des la mitad de tu palacio voy a comer. Porque Dios a mí me dijo, no comas, no bebas y no vuelvas por el mismo camino. Y se va. O sea, imagínense. O sea, se cumple lo que Dios dijo. Es obediente. Porque el rey, al quererlo agarrar, se le seca la mano, casi, se le pone tiesa. Ora por el rey para que se recupere la mano, se le recupera. Y todavía el rey, como en agradecimiento, le dice, oye, te quiero dar un buen regalo y que comas y que bebas. Dijo, no, estoy fuerte porque Dios a mí me dio una orden. Vaya que hombre, ¿eh? Y vaya que para hacer eso, y pónganselo a pensar, imagínense que una presidenta, en este caso en México, la presidenta Sheinbaum me diga a mí, oye, Dios a mí me manda a decir, tu gobierno está de la jodida y tu gobierno es, tu gobierno el otro, delante de muchísima gente, y me quiere agarrar y sucede que se le seca la mano, o sea, se le tiesa, o sea, sucede un milagro. O sea, esta persona tenía el apoyo de Dios mismo para que sucedieran este tipo de cosas. Entonces se queda impactado el rey y dice, oye, imagínense como si Claudio Sheinbaum me diga, no hombre, te pongo como gobernador de cualquier estado, pídeme lo que quieras. Y Dios a mí me ha dicho, no te quedes en gobierno, salte, vete. No comas ni bebas de lo que te ofrezcan. O sea, era una orden en específico que Dios le dio. Espero estarme explicando. Entonces, el profeta se va, simplemente se fue. Cumplió con lo que Dios le mandó a hacer. Hasta ahí todo bien, ¿no? Dice Roberto, ¿cuál es el tema? Espérenme tantito. El profeta se fue por otro camino distinto al que había usado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel un anciano que era profeta. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho ese día en Betel
y lo que había dicho o lo que le había dicho al rey. El anciano profeta le preguntó a sus hijos por cuál camino se había marchado el profeta de Judá. Luego les ordenó que le alistaran un burro y cuando estuvo listo se montó sobre el animal y se fue a buscar al profeta. Dice, lo encontró sentado de un árbol grande y le preguntó, ¿eres tú el profeta que vino de Judá? Y él le contestó, sí, yo soy. Entonces el anciano le dijo, ven a mi casa y te daré de comer. El profeta le contestó, no puedo volver contigo ni ir a tu casa. Tampoco puedo comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios así me lo encomendó, así me lo ordenó. El anciano le dijo, yo también soy profeta, y un ángel me dio este mensaje de parte de Dios, lleva al profeta de Judá a tu casa para que coma pan y beba agua. El profeta de Judá no sabía que el anciano mentía. Entonces se fue con él, comió pan y bebió agua en su casa. Pero cuando estaban comiendo, Dios le habló al anciano profeta y le dijo, Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y bebido cuando Él te había prohibido. Por eso, cuando mueras, no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. El profeta de Judá terminó de comer y de beber y el anciano profeta le preparó un burro. El profeta de Judá se fue y en el camino un león lo salió, lo atacó y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, pero el burro y el león permanecieron a su lado. Dice, al rato los hombres que pasaron por ahí vieron el cuerpo del profeta tirado en el camino y el león a un lado. Entonces se fueron a la ciudad donde vivía el anciano profeta y le contaron lo que habían visto. Cuando el anciano escuchó todo, dijo, ese es el profeta que desobedeció a Dios. Por eso Dios dejó que un león lo atacara y éste lo ha despedazado y matado. Así se cumplió lo que Dios dijo. Fíjense, esto es bien interesante. El profeta obedece en contra del rey. Pero viene un profeta mintiéndole y resultó que le dice, yo vengo de parte de Dios y me dice que comas y bebas. Aquí hay una enseñanza muy clara. Primero, que los dos eran profetas. Al primero profeta, al que fue y obedeció a Dios en contra del rey, le pudo haber dicho Dios, hey, va a venir un hombre que te va a ofrecer de comer, ve con él. Pero Dios no le habló. O sea, Dios ya le había dado la orden a esta persona de mantente sobre esta línea. Entonces viene una persona, lo engaña, le miente y termina muerto por desobedecer. ¿A qué voy con esto? Y dices, Roberto, no entiendo, pero los dos eran profetas, los dos eran de Dios. Yo también me quedé igual. O sea, yo dije, ¿qué? O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué un profeta le miente a otro profeta? O sea, como que no me capto. Y ahí es donde voy. Déjenme decirles. Cuando Dios nos da una orden, algo que tenemos que hacer, van a venir momentos donde gente como el rey nos van a querer desviar. Entonces el mandato era obedecer. Y va a decir, oye, pues come aquí en mi palacio y te voy a dar un buen regalo para que te desvíes de lo que Dios te había mandado hacer, de la orden que Dios te había mandado hacer. Entonces, hasta ahí estamos claros. Pues sí, o sea, el rey estaba en idolatría, pues era fácil rechazarlo, pero no. De hecho, era muy difícil, porque eso le podía costar la vida al profeta de Judá. Entonces, como dice otra versión, al hombre de Dios. Entonces, esta persona, cuando desobedecen y se va con el otro profeta, yo me hice la pregunta, ¿y por qué le miente? Es que no, ya había la orden, yo nunca hablé. Podrá estar una persona que tú puedes rechazar, pero va a venir otra que tú tal vez vas a dudar, porque vas a decir, ay caray, pues este también se ve bueno, a lo mejor me quiere ayudar. Y es el mismo problema, desobedecer a Dios. No importa en cómo venga la presentación, tal vez una más cruda, pero otra más sutil. Al final sigue siendo lo mismo. Desobedeciste a Dios. Dios ya te había dicho que no comieras ni bebieras sobre ese camino. Pero más adelante me hizo una pregunta. Pues, ¿qué rollo? Le dije, Señor, no te entiendo.
a ver, háblame a detalle, o sea, porque... Y me acordé de una frase que dice, Dios está en los detalles. Y yo me quedé con que, ok, en los detalles, perfecto. Muy bien, volví a leer el pasaje y me llamó mucho la atención que el profeta se sentó. Entonces hice una investigación y dije, a ver, vamos a ver. Me fui a buscar como comentarios de este mismo pasaje. Dije, pues, ¿cuánto estaba de Judá Betel? O sea, ¿cuál era la distancia? Y eran como aproximadamente unos 19 kilómetros. Entonces hice una investigación de más o menos cuánto tardas y dependiendo del nivel que vayas caminando, o sea, de la velocidad, perdón, que vayas caminando, pues te puedes tardar entre unos 3 a 6 u 8 horas. Entonces, o sea, era un camino que tomaba tiempo caminar. Y ese camino de regreso, pues, acumúlale 16 horas. Supongamos que una media se tardó unas 6 horas, llevaba 12 horas, unas 5 horas, 10 horas. Entre 10 y 12 horas, pongámosle. Era un camino de caminar, o sea, no existían carros. Entonces, esta persona muy probablemente estaba cansada porque no comió ni bebió agua. O sea, es donde se metió el enemigo. Y a esto voy. Me llama la atención que el profeta estaba sentado en una... lo halló sentado, déjenme decirles... debajo de un árbol grande. Ahí está, estoy en el versículo 14. Primera de Reyes 13, versículo 14, perdónenme si no se los dije. Y se fue a buscar al profeta de Judá y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. De hecho, otra versión lo pone debajo de una encina, de un árbol que da bellotas. Entonces yo preguntándole a Dios y haciendo un análisis dije, oye, pues esta persona muy probablemente tenía hambre. Porque el mandato de Dios, no comas ni bebas y no vuelvas por el mismo camino. Sí obedeció, iba obedeciendo durante el trayecto, pero se sentó. Dije, ¿qué hubiera pasado? Porque el profeta de Belén, o sea, el otro, lo alcanzó en un burro. Y un burro no corre. A lo mejor correrá tantito, pero tengo entendido que son animales muy lentos, o sea, caminan. O sea, entre el caminar y el burro, o sea, dice, pues no, el profeta se detuvo. El hombre de Dios, el primer profeta, se detiene a descansar debajo de un árbol que daba un fruto que tanto el hombre como los animales comían. No nos dice que comió, nos dice que se sentó. Entonces ahí yo me puse a reflexionar y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, le dije, Señor, ok, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué hubiera pasado si el profeta hubiera continuado su camino? Pues la otra persona, el otro, vaya la redundancia que lo está repitiendo tanto, el otro profeta no lo hubiera alcanzado. Dijo aparte, dijo, pues, ¿qué? Hubiera comido. Si yo hubiera llegado a su destino, tenía ya la oportunidad de comer. Entonces se dejó vencer por su hambre, por el hambre. Era un camino largo, era un camino que no comía ni bebía, no podía volver por el mismo camino, probablemente le iba a tomar más tiempo del usual. Y fíjense, hasta ahorita también me está cayendo eso. Entonces Dios le dice, sigue esas órdenes, no comas, no bebas y no te vayas por el mismo camino. El profeta sucumbe ante su debilidad, que fue en ese momento el hambre. Muchas de las veces nosotros nos da una orden, Dios, hey, es esto, y ves sobre este camino, y ves sobre esto, sobre esto, sobre esto, y es claro ya, y estás sobre el camino y estás haciendo lo que Dios te dice. Y viene una persona y te quiere desviar, pero tú dices, no es de Dios, porque se presenta inclusive de una manera como, no, o sea, como que a lo mejor muy obvia, pero pasando el tiempo, pasando el camino, van a venir cosas que van a ser sutiles para que te desvíes. La presentación es la misma. Tú tienes que mantenerte firme.
La presentación de la tentación puede venir diferente, pero te tienes que mantener firme. Puede entrar muy sutil y Dios me está hablando. Y yo sé que Dios te está hablando a ti. Entonces a ti Dios ya te dio una orden, tú tienes que continuar. Como burrito de carga, no te detengas durante el camino. Porque si te detienes, no vas a poder llegar al destino. Porque Dios te dio la orden, continúa. Y nosotros tenemos hoy en día que ser una generación, un hombre y una mujer que no se detenga, por más difícil que sea el mandato, por más difícil que sea el trayecto, por más largo que sea. Señor, pero yo lo puedo lograr sobre esta cosa, pero no, tienes que continuar aquí. Continúa aquí, ok. Pero es que puedo hacer esto. No, no lo hagas. No vas a llegar. No te detengas. No te detengas, no te detengas. Sigue, persiste sobre lo que yo te mandé. El profeta, al momento de hablar contra el primero, el que desobedeció a Dios, él sabía que estaba desobedeciendo a Dios porque Dios le habló. Eso es lo que yo quiero explicarme. Cuando tú tengas esto en mente, Dios a ti te va a hablar y te va a dar el camino indicado, el cómo Dios lo va a poner y lo vas a saber y lo vas a sentir. No sigas por otro camino que Dios no te dijo. Sigue, persiste por ahí. Entonces, ese es el chiste. No dejarnos vencer cuando el camino ya fue muy largo y vemos como que no hay una solución, como que todavía falta mucho. Tú continúa, porque pueden venir momentos donde estás queriendo sin hacer nada, que puede venir la tentación sutilmente a destruirte lo que Dios te había mandado a hacer y no llegar a tu destino. Entonces, aguas con eso. ¿A quién le pasó? Al rey David. El rey David, cuando pecó contra Betsabé, estaba en el palacio cuando él debía estar en guerra. ¿Me explico? Que Dios te haya trabajando en lo que Dios te mandó, en lo que Dios te abrió puertas, en lo que Dios te está diciendo por ahí es. Y no te desvíes, no te pares, no tengas esa costumbre. Continúa hasta lograrlo. Entonces, pero hay que estar atentos porque las distracciones vienen a veces de manera muy directas y que las podemos rechazar, porque son muy directas, pero otras bien sutiles. Se meten como... Hay que tener cuidado. Espero haberme explicado, bestias. Fue un video un poco largo. Déjenme sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Síganme en mi canal de YouTube, síganme en mis shorts, síganme en mis videos, en TikTok y en Instagram, pues para poder siguiendo crecer esta comunidad. Cuídense mucho, gracias por estar aquí conmigo y pues nos vemos en el siguiente video. Si tienen dudas, preguntas, háganmelas saber. Y pues bueno, cuídense, bye.